En este video tutorial veremos un ejemplo de búsqueda avanzada en Medline a través de PubMed. En primer lugar nos dirigimos a nuestro navegador y en el buscador Google escribimos PubMed. El primer resultado que nos da nos lleva directamente a la página. Una vez aquí tenemos que hacer clic en Advanced y nos muestra el constructor de búsquedas. Vamos a ir introduciendo uno tras otro los términos en estos campos que veis aquí. Para conseguir una búsqueda más adecuada, utilizaremos los Mesh Terms, que son un vocabulario controlado de ciencias de la salud. Quiere decir que un artículo o un libro que recuperemos en una búsqueda y que esté marcado con un Mesh Term necesariamente tiene relación con ese término, por tanto siempre los emplearemos para realizar búsquedas más concretas. En nuestro caso, el ejemplo lo vamos a realizar buscando estudios de prevalencia en entorno hospitalario. Por ese motivo vamos a escribir en el primer campo úlceras por presión, pero deberá de ser en inglés. Por tanto, si no conocemos el término en inglés, debemos de traducirlo previamente y asegurarnos de qué es. Una vez hecho esto, podemos empezar a escribir. Si os fijáis, mientras voy tecleando, van apareciendo resultados que coinciden con lo que tengo tecleado hasta el momento. Pressure ulcer y acepto. En el caso de que yo no estuviera seguro de la traducción que he realizado, porque de úlcera por presión a pressure ulcer pudiera haber alguna otra interpretación porque los idiomas son diferentes, podríamos dirigirnos al Mesh Database, que sería como el diccionario de los términos Mesh. Si yo escribiera aquí pressure ulcer, hago clic y me da la definición de lo que Medline, bueno, más bien PubMed, entiende por úlcera por presión. Es una ulceración causada por una presión prolongada en la piel y en los tejidos cuando se mantiene en una posición por un periodo largo de tiempo, como por ejemplo cuando se está tendido en una cama. Bueno, con esto ya sabemos que se refiere a lo que nosotros estamos buscando. Volveríamos de nuevo al constructor de búsqueda. Y iríamos a colocar el segundo término en el campo que hay justo debajo. Volvemos a seleccionar Mesh Terms de la misma manera que antes. Y ahora tenemos un operador que va a unir el primer término con el segundo término. Son tres operadores booleanos lo que nos ofrece. And, or, not. Quiere decir y, o no. Si utilizamos el primer operador, el operador AND, y vamos a introducir ya el término para que se entienda mejor el ejemplo, en este caso vamos a buscar estudios de prevalencia, por tanto, empiezo a escribir prevalencia, que es prácticamente igual que en castellano, y elegimos estudio de prevalencia. Tenemos ahora el operador AND. Esto quiere decir que los resultados que nos va a devolver esta búsqueda van a incluir úlceras por presión y además estudio de prevalencia. No solo una de las dos, sino los dos términos tienen que aparecer para que nos devuelva en la búsqueda esto. Si en lugar de esto utilizáramos OR, nos devolvería todos los resultados que tengan úlcera por presión y todos los resultados que tengan estudio de prevalencia, con lo cual tendríamos más resultados. Pero muchos de ellos no tendrían necesariamente relación con úlceras por presión. Y NOT sería todos los documentos que tengan úlcera por presión como término MES, pero que no incluyan estudio de prevalencia como término MES. En nuestro caso nos interesa AND, porque buscamos estudios de prevalencia en úlceras por presión. Como he dicho al principio del ejemplo, tenemos que buscarlo en entorno hospitalario. Por tanto, vamos a buscar un Mesh Term que nos sirva para hospitales. Que como os podéis imaginar, pues es sencillito. Hospitales. Ahí lo tenemos. Una vez hecho esto, simplemente tendríamos que darle al botón Search para tener los resultados. Hemos conseguido 54 resultados. Una vez aquí, simplemente podríamos ir accediendo uno tras otro a los documentos para leer inicialmente el resumen o abstract. Fijaos, por ejemplo, en este primero, que indica que no está disponible el abstract. Pasaríamos al siguiente para poder ver un ejemplo. Hacemos clic en él y nos devuelve. Aquí tenemos el título, el idioma original, los autores y la entidad, en este caso un hospital. Después un correo electrónico de contacto con los autores.
vemos que normalmente los resúmenes suelen tener esta estructura, no todos, pero sería lo deseable, que haya una introducción, pacientes y métodos, unos resultados y una conclusión, de manera que uno con leer este párrafo sabría si quiere o no quiere acceder al artículo completo a leerlo. Bueno, podríamos volver atrás, simplemente dando atrás, y podríamos seguir comprobando si los artículos que hemos encontrado nos sirven o no nos sirven para nuestro propósito.